Hoy vamos a dar continuidad a nuestro estudio bíblico de lo que dice la Biblia acerca de algunas mujeres de la Biblia, algunas ejemplares de destaque para el bien, de destaque de importancia vital para el ministerio, para la obra de Dios, mujeres que fueron ejemplares en el servicio a Dios, que fueron íntegras en el servicio a Dios. Como ejemplo podemos citar, por ejemplo, la hermana de Moisés, fue un ejemplo. Miriam o María fue un ejemplo de mujer temerosa de Dios, de una mujer que servía a Dios, de una mujer que fue íntegra en el servicio de Dios, que sirvió a Dios de corazón, que fue llamada de profetisa. Pero tenemos ejemplos de malas mujeres, como por ejemplo, valga la redundancia, como Jezabel, por ejemplo, que fue una mujer de un pésimo carácter, una mujer idólatra, una mujer llevada a la avaricia y de tantas otras cosas, con una perversidad tremenda que terminó muy mal en su vida. Entonces hay varios ejemplos de mujeres en la Biblia, mujeres importantes que se destacaron, que tuvieron preeminencia incluso dentro del pueblo de Israel, como fue el caso de Débora, que fue jueza, que sirvió a Dios, que fue una mujer íntegra, de ejemplos vívidos en la Escritura. Como también tenemos, por ejemplo, Ruth, que también fue una mujer destacable, ejemplar, que a través de ella incluso vino la descendencia del pueblo de Dios, es decir, del Hijo de Dios, de Jesucristo, nace a través de esta mujer llamada Ruth, que no siendo netamente nacida dentro del pueblo de Israel, esta mujer asumió al Dios de Israel como su Dios, asumió al pueblo de Israel como su pueblo, y a través de ella vino la genealogía del Salvador Jesucristo. Todo eso es muy interesante. Tenemos ejemplos de mujeres como Abigail, tenemos ejemplos de mujeres destacadas, y queremos hablar de las mujeres destacadas en el Antiguo Testamento. En otra oportunidad hablaremos de aquellas a las cuales son mencionadas en el Nuevo Testamento y mujeres que sirvieron a Jesucristo, de lo cual vamos a ver también hablar de algunas de estas mujeres que fueron ejemplo en el servicio, en el ministerio de Jesucristo. Pero hoy vamos a hablar de una mujer también importante en la Biblia. Hoy vamos a hablar acerca de Sara. Sara es una mujer destacable porque a través de ella se inicia la nación de Israel. A través de ella da inicio a un pueblo elegido, un pueblo destacado por Dios, que fue la nación de Israel, al cual este pueblo Dios eligió para que por medio de este pueblo viniera el conocimiento de Dios a la humanidad, y a través de este pueblo justamente viniera el Salvador Jesucristo, porque el mismo Jesucristo, en cierta ocasión, conversando con la mujer samaritana, él le dijo: porque de los judíos viene la salvación, y por lo tanto Jesucristo es este Salvador que vino de este linaje del pueblo de Israel, que empieza justamente a través de esta mujer destacable e importante en las Escrituras, que se llamaba en un principio Sara, la cual más adelante Dios cambia su nombre de Sara para Sarai. Entonces hoy vamos a hablar un poco acerca de Sara. Entonces Sara era esposa del patriarca Abraham, y ella es otro ejemplo más de esposa o de mujer, en cierto caso obediente, y otras veces es demostrada como una mujer egoísta e impulsiva. Su nombre tiene por significado princesa, es decir, Sara significa princesa. La esposa de Abraham, Sara, era algo 10 años menor que Abraham. Esto nosotros vamos a ver más adelante cuando hablemos de la edad de esta mujer. Entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se da testimonio de la vida de esa mujer. Vamos a ver primero entonces en el Antiguo Testamento qué dice la Biblia acerca de esta mujer llamada Sara. Primero punto entonces en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ella aparece como una mujer sujeta a su esposo. Cuando de la salida de Ur, ella también sale de ahí
Y ella sale, obviamente, como Abraham dice, y como dice la Biblia, a una tierra desconocida. Esto vamos a leer en Génesis capítulo 12, versículo 5. Y leemos así. Y tomó a Abraham, a Sarai su mujer, y a Lot su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Entonces aquí nota que Sarai, que en ese tiempo todavía así se llamaba Sarai, ella era esposa de Abraham y ella acompaña a Abraham en su jornada por el llamamiento de Dios. Entonces aquí vemos ya esta mujer siendo guiada por Dios, orientada por Dios, ella sale acompañando a su esposo Abraham. Y vamos a ver que se había unido a Abraham, o es decir, se había casado con Abraham, se había unido en matrimonio con Abraham en las tierras de Ur de los Caldeos. Esto podemos leer en Génesis capítulo 11, versículos 27 al 32. Y bueno, vamos a hacer lectura de algunos versículos aquí, pero para llegar a la conclusión de que Sarai se unió a Abraham con un matrimonio cuando aún estaban en Ur de los Caldeos. Vamos a ver. Dice así, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán en presencia de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y Abraham, y bueno, vamos a hacer lectura de algunos versículos aquí, pero para llegar a la conclusión de que Sarai se unió a Abraham con un matrimonio cuando aún estaban en Ur de los Caldeos. Vamos a ver, dice así, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Entonces aquí vemos que Sarai se casa con Abraham o se une en matrimonio con Abraham aun cuando están en la tierra de Ur de los Caldeos. Es decir, cuando salieron de allá, de repente aún muy jóvenes ya estaban unidos en matrimonio. Por lo tanto, tienen todo un trayectorio que salen de Ur de los Caldeos, se dirigen o están por dirigirse a las tierras de Canaán, pero al llegar en Harán se quedan ahí con su padre Taré. Pero note aquí que Sarai ya estaba unida en matrimonio entonces con Abraham antes que salieron allá de Ur de los Caldeos. Es decir, cuando salieron de Ur de los Caldeos, ella ya estaba unida en matrimonio con Harán. Ahora vamos con Abraham. Ahora vamos a ver algunos detalles sobre esta mujer. Primeramente vamos a ver que ella era mujer estéril, es decir, no podía tener hijos. Eso leemos en Génesis capítulo 11, versículo 30, que dice así, y Sarai era estéril, no tenía hijos. Entonces, ella no podía tener hijos. ¿Por qué? Porque era una mujer estéril. Es interesante eso porque nosotros vamos a ver que la promesa de Dios más adelante surge justamente de que Dios daría un hijo por medio de Abraham a la descendencia de ellos entre él y Sarai. Esto ya vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ver que fue una mujer de hermoso aspecto. Sin embargo, a pesar de todo, a pesar de ser una mujer de hermoso aspecto, era una mujer fiel a su esposo. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 12 y versículo 11. Y note lo que dice ahí, Génesis 12, 11, y nos dice que Sarai era una mujer de hermoso aspecto, de hermoso parecer. Dice así, y sucedió que cuando se acercaban a Egipto, dijo a Sarai su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer. Entonces, Sarai era una mujer de hermoso parecer, a pesar de que aquí en ese entonces nosotros vamos a ver qué edad tenía Sarai. ¿Qué edad cree usted que tenía Sarai en ese entonces y que Abraham la destacó y lo vieron también los de Egipto, que era una mujer de hermoso aspecto? Fue declarado ahí que ella realmente era una mujer de hermoso aspecto. Por lo tanto, ¿cuántos años cree que tenía Sarai? Después usted
me va a decir, ¿está bien? Vamos a ver. Fue una mujer entonces de hermoso aspecto. Fue en realidad media hermana de Abraham, hija de su padre, de Taré, pero no de su misma madre de Abraham. Es decir, Sarai era media hermana de Abraham. Era media hermana porque ella era hija de su padre, pero no de su madre de Abraham. Entonces era de un otro matrimonio o de otra mujer que tenía este hombre Taré cuando estaba todavía en Ur de los Caldeos. Vamos a ver lo que dice la Biblia entonces respecto a esto. ¿Cuántos años cree que tenía Sarai? Después usted me va a decir, ¿está bien? Vamos a ver. Fue una mujer entonces de hermoso aspecto. Fue en realidad media hermana de Abraham, hija de su padre, de Taré, pero no de su misma madre de Abraham. Es decir, y dice así.
Entonces Sarai dijo a Abraham: he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Y al cabo de 10 años de habitar a Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido a Abraham por mujer. Y él se llegó a Agar, y ella concibió. Y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señor. Entonces aquí ya empieza el hecho del error, es decir, aquello desencadenó obviamente un grave error, esa decisión precipitada de Sarai de entregar a su sierva Agar como mujer para Abraham, no para que él tuviera una segunda esposa, sino más bien para que simplemente ella sirviera de conducto para que por medio de ella Sarai, según su creencia, tuviera un hijo, y ese hijo ya no pertenecería a la esclava, sino pertenecería a Sarai. Sin embargo, las cosas se desencadenan de otra manera por la mala decisión o la decisión precipitada. A veces las personas aún temerosas de Dios, cuando nos descuidamos en algún momento de nuestra vida y vemos que parece que las cosas no van a funcionar como parecían o como deberían funcionar, tomamos decisiones precipitadas. No fue diferente con Sarai. Además, su experiencia con Dios no era tan completa como nosotros podemos creer, porque recién estaban iniciando en la fe, recién estaban tomando los primeros pasos, y es obvio que habrían de equivocarse, obviamente. Hoy nosotros tenemos menos excusa que la propia Sarai, porque Sarai no tenía ningún mandamiento de parte de Dios, Sarai no tenía ningún decreto de parte de Dios, Sarai no tenía ningún escrito en sus manos para conocer la voluntad de Dios. Sin embargo, hoy tú y yo tenemos toda la escritura para examinar, y nosotros conocemos a través de la escritura la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que nosotros hoy, si tomamos decisiones equivocadas, tenemos que ser muy cautos. ¿Por qué? Porque hoy nosotros no tenemos excusa. Sarai hasta se puede excusar. ¿Por qué? Porque a pesar de ser una mujer temerosa de Dios, a pesar de ser una mujer que servía a Dios, a pesar de ser una mujer íntegra, ella no tenía ese conocimiento de la voluntad de Dios que hoy nosotros tenemos. Ella tenía menos, como dicen algunos, menos luz de lo que nosotros hoy tenemos. Repito, ella no tenía escritura en sus manos, ella no tenía ningún libro de la escritura en sus manos, solo tenía el concepto de la voluntad de Dios, pero no entendía todos los planes y los propósitos de Dios. Obviamente que podría equivocarse, y se equivocó con certeza tomando esta decisión apresurada. ¿Por qué? Porque no entendió la plena voluntad de Dios. Ella creyó que simplemente al hecho de tener un hijo ya sería lo suficiente, pero no entendió que este hijo, para ser de su descendencia, tendría que haber nacido de ella misma. Y entonces esta promesa de Dios se cumple obviamente más adelante en la vida de Sarai y de Abraham también. Y vamos a ver entonces que se puede decir que este fue uno de los más grandes errores de Sarai. Hasta aquí ella se llamaba Sarai. Más adelante ella pasa a llamarse Sara. Vamos a ver esto más adelante. Vamos a ver que, para que así como ya les dije, ella diera hijos. Y vamos a ver que esa más bien adelante, cuando Agar estaba ya encinta, trajo como consecuencias amargas a Sarai. Vamos a ver lo que dice Génesis 16 y versículo 4. Note lo que dice ahí. Y se llegó a Agar, es decir, está hablando de Abraham, que se llegó a Agar. Y ella concibió. Y cuando ella vio que había concebido, note lo que dice aquí, miraba con desprecio a su señor. Ahora que ella había concebido de a patriarca Abraham, Agar ya se creía entonces la dueña del campamento, ya se creía la dueña del hogar, ya se creía la propietaria de todo. ¿Por qué?
porque según la promesa el heredero vendría a través de Abraham. Entonces Agar creyó que ahora tenía un lugar destacable en la posición ante Dios, ante Abraham, y todo esto realmente fue un error cometido por Sara, ¿no es cierto? Entonces ella cometió este error. Vamos a ver de tal modo que fue que este error entonces le causó un daño irreparable, nuevamente podemos afirmar eso, y de tal modo que fue que llegó a aborrecer a su sierva al punto de oprimirla con aflicción. Entonces note que cuando esto ocurre, Agar entonces empieza a menospreciar de alguna manera a Sarai, y Sarai llega a un punto de manifestar una repulsión, por decírselo así, hacia Agar. Y vamos a ver lo que sucedió en Génesis capítulo 16, versículos 5 y 6. Note lo que dice ahí. Y Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio, yo entregué a mi sierva. Note lo que dice ahí. Y Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio, yo entregué a mi sierva en tus brazos. Pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai: mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai la trató muy mal, y ella huyó de su presencia. Entonces Sarai empezó a oprimir gravemente a Agar, de modo que ésta huyó, aún estando en aquella condición de estar encinta, en aquella condición de estar embarazada. Sin embargo, recuerda que la promesa era que Dios daría un descendiente a Abraham de su propia descendencia, es decir, de entre él y Sarai, y no de una mujer extraña, no de una mujer que no pertenecía a su familia, no justamente de una egipcia todavía. Note entonces, vamos a ver lo que pasó, que antes del nacimiento de Isaac, su nombre es cambiado de Sarai para Sara. Vamos a ver lo que dice Génesis 17:15. Note lo que dice ahí. Entonces dijo Dios a Abraham. Note aquí que Abraham también ya está con nombre cambiado. Entonces dijo Dios a Abraham que ella tendría un hijo. Ella se ríe. Note lo que dice que en Génesis capítulo 15, versículos 10 al 15. Vamos a leer entonces. Es Génesis 18, no es 15. Génesis 18 del 10 en adelante. Vamos a leer Génesis 18 del 10 al 15. Dice así. Y aquel dijo: ciertamente volveré a ti por ese tiempo, el año próximo, y he aquí, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos. En Génesis 18 del 10 al 15 dice así. Y aquel dijo: ciertamente volveré a ti por ese tiempo, el año próximo, y he aquí, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y Sara se rió para sus adentros, diciendo: tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor. Y el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara diciendo: concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por ese tiempo al año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó, porque tuvo miedo, diciendo: no me reí. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Entonces Sara, cuando recibe la noticia de parte del Señor de que ella tendría un hijo aún en su vejez, y aún ya pasado la costumbre de las mujeres, ya ha pasado tiempo de tener hijos, y además de ser estéril, obviamente que esto parecía algo
realmente imposible. Entonces Sara se ríe de esta condición y por eso su hijo se llama Isaac, que justamente se llama risa. Entonces aquí vemos que Sara se ríe, es decir, ya como creyendo que es algo imposible. ¿Cómo puede ser que en esta edad, en mi vejez, Dios me conceda aún la oportunidad de tener hijos? Entonces ella se ríe de aquello que escucha y no cree verdaderamente o no cree efectivamente que podría tener un hijo. Pero vamos a ver que meses después, vamos a ver que entiende que realmente es verdad aquello que el Señor le había prometido. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 21, versículos del 1 al 7. Génesis 21 en adelante dice así: entonces el Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Y Abraham le puso por nombre Isaac al hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac a los 8 días, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Y dijo Sara: Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamentaría hijos? Pues bien, le ha dado a luz un hijo en su vejez. Recuerda que Sara era 10 años menor que Abraham. ¿Cuántos años tenía Abraham? Aquí dice: vamos a ver finalmente algo más sobre Sara en el Antiguo Testamento. Ella pide a Abraham que despida a su sierva, es decir, que bote a la sierva de su casa, porque ella no tenía con su hijo derecho de heredar la promesa, porque la promesa era para su hijo Isaac, era para el heredero verdadero. A través de Isaac es que Dios prometió hacer descendencia. Entonces ella pide que eche a su sierva de la casa, porque ella no heredaría. Vamos a ver entonces lo que dice Génesis 21 del 8 al 12. Vamos a ver lo que dice ahí. Y el niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Y Sara vio al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac, y dijo a Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Y el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Mas Dios dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por su sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Entonces aquí note que Dios mismo respalda ahora la decisión de Sara de que debería, por lo tanto, echar a aquella sierva con su hijo, porque el descendiente real, por lo tanto, sería Isaac. Entonces aquí tenemos un resumen, por decirlo así, de la historia de Sara. En la próxima nosotros vamos a ver algo brevísimo también sobre Sara, pero basado en el Nuevo Testamento, que dice la Biblia en el Nuevo Testamento acerca de esta mujer.